Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, arrancamos partida doble del programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándoles todo el acontecer económico de la Argentina y del mundo desde aquí, desde nuestra casa de estudios. Me acompaña hoy solamente en la co-conducción el profesor Oscar Cetrángolo. ¿Cómo le va? Muy bien. Después tenemos invitados, por supuesto, pero... Invitados sí, pero sí. El profesor López se ausentó, no quiso estar porque se enteró que íbamos a hablar de impuestos y como él es evasor no Okay. quiso estar presente. No, está bien, va acorde a lo que piensa. No quiere enterarse, no quiere enterarse. No, yo estoy pensando si no me voy ahora. No me dejen solo, por favor. Pero, sí, es un tema muy complicado. Hoy leí que una persona tiene que trabajar en promedio 200 días al año para poder pagar los impuestos. Eso es todo mentira. ¿Eso es mentira? No es una forma de calcular eso. Además te deberías decir cuántos días no tenés que trabajar por las cosas que recibe el Estado. Hay que restarle, claro. Entonces no. Sí, podría, es verdad. En promedio nadie trabaja nada para el Estado. Todos trabajan y otros reciben. Sí. Pero eso es una cosa, un artilugio del que no quiere pagar impuestos. O del que no quiere un Estado. Es más eso. Sí. La gente que no quiere Estado argumenta de esa manera. Arrancamos con sé que le gusta a usted lo que vamos a pasar. Así es. Del señor Bob Dylan. Ajá. Esto es Like a Rolling Stone y volvemos en un ratito. Le traje cosas raras hoy, yo por lo menos, no sé usted. Le traje un par de cosas raras. Like a Rolling Stone es para un programa sobre la industria de la construcción, pero... Por ejemplo. Ahí vamos. Por ejemplo. Muy bien. Volvemos, profesor Cetrángolo, presentemos a nuestros invitados. Bueno, hoy vamos a hablar de los temas tributarios, una vez más, y una vez más tenemos a un gran amigo y también profesor de la facultad, a Juan Carlos Gómez Abaini, que hoy vino... Buenas noches. Y vino también Dalmiro Morán, que también es profesor y trabaja con nosotros usualmente, así que es un gusto tenerlos por acá. Buenas noches. Y el gusto es nuestro. No me cabe ninguna duda. Podríamos empezar a hablar del tema. No, lo primero es cómo está la situación, digamos, cómo piensan que este gobierno pensó la reforma, cuál era el punto de partida y qué es lo que ustedes están viendo de cómo está el sistema tributario hoy, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo empezaría por ahí. No sé si... No sé, vos querés. No, empezamos. Bueno, si me toca a mí, empiezo yo. Bien. Bueno, lo que yo observo es que la cuestión tributaria en el país no goza de una buena categorización entre el pueblo, entre la gente. Uh-huh. La mayor parte de la gente piensa que el sistema tributario es inocuo, que la gente no cumple con lo que se dice la ley, que la evasión es muy alta, que en realidad se convierte en un lugar donde los recursos que se obtienen no está claro su destino. Uh-huh. Entonces todas estas cuestiones realmente son un problema serio
al momento de tratar de hablar con la gente para convencerse uno y los demás de que el sistema tributario tiene que ser mejorado. Sí. Entonces el gobierno encaró una reforma tributaria, pero no tuvo toda la posibilidad que debiera haber tenido para poder discutir más en detalle esto. La reforma tributaria última que se aplicó pasó por el legislativo en un abrir y cerrar de ojos. Fue muy poco consultado, con vos hemos sido consultados, recuerdo, sí, claro. Pero ha habido pocas consultas que se hayan hecho sobre el tema de la reforma. Acá el tema de la reforma adquiere varias facetas. Una es cuán efectivo es el sistema para recaudar. Esa es la primera pregunta, y es una pregunta interesante, complicada, y que debe ser manejada con mucho cuidado, porque así como también recauda el sistema tributario, también comete errores en materia distributiva, comete errores en materia de asignación de recursos, comete errores en problemas de control. Es decir, que todas estas cuestiones ponen a la gente de mal humor, y habría que hacer quizás una mirada profunda sobre todas estas cuestiones de qué pasa con la reforma tributaria en la Argentina. De todos modos, sí. Cuando Juan Carlos, cuando vos decís el gobierno tuvo poco margen, en realidad yo creo que dejó pasar el momento de una reforma inicial, demoró bastante en presentar un proyecto de reforma. El primer ministerio no presentó una reforma, recuerden que medio a las apuradas sacó algunos parches, y la reforma fue ya después de las elecciones de medio término, me parece, o por ahí. Uh-huh. O sea que llegó tarde porque arrancó tarde, ¿no es cierto? Y yo creo que el mensaje que siempre dio el gobierno en términos de reforma tributaria, más que tener una visión general del sistema, era esta cuestión que vos mencionás, que es que esta sensación de que los impuestos son malos y que son muchos, y con lo cual hay que bajarlos, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que ese es el eje de la visión del gobierno. No sé ustedes qué piensan. Sí, efectivamente, yo creo que estamos frente a una situación que podríamos denominar como un círculo cerrado, porque por un lado el gobierno necesita necesariamente mayor cantidad de recursos genuinos. Uh-huh. No hablemos de recursos de capital, recursos genuinos para como son los impuestos, y por otro lado esa mayor necesidad de capturar recursos se ve afectada también por la necesidad de estimular el proceso de inversiones, que es uno de los objetivos que plantea la reforma en todo momento. Entonces ahí hay una dicotomía que el gobierno, me parece, no sé si lo pudo zanjar en ambos sentidos, o bien en los dos sentidos fue negativa la respuesta que hubo. Pero ¿cuáles son los elementos que vos crees que en la reforma potencian la inversión? Digo, porque hay una idea general, que uno baja impuestos y la economía arranca, ¿verdad? Más allá de esa cuestión general y muy ideológica y muy discutible. Pero ¿ustedes qué elementos ven en la reforma que efectivamente van para ese lado? Bueno, yo le voy a pasar luego la palabra a Dalmiro, pero yo quisiera solamente señalar que en este caso en particular, frente a esta reforma, se ha hecho más que en otras oportunidades. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? Hubo, como consecuencia del cambio de la política tributaria a nivel internacional, hubo una reducción de las alícuotas de impuesto a las sociedades. Sí. Eso es un elemento importante porque no solamente beneficia a aquellos que están invirtiendo en determinadas cuestiones, sino a la sociedad en su conjunto. Claro. Eso me parece que es un tema para atender, y era realmente muy necesario adecuarse al nivel de las tasas de imposición tradicionales para las personas jurídicas, para las sociedades. Por otro lado, introdujo algunas medidas en el IVA, que por suerte son medidas necesarias, convenientes, como por ejemplo deducción de los créditos, claro, que es realmente una necesidad que sufrieron varios gobiernos, sí, que ninguno se había animado a tocar con tanta velocidad. Entonces esa es otra cuestión. Y después hubo reformas parciales, parchecitos, en materia de persona física, que es donde
la situación es más difícil. Ustedes dirán que no son parchecitos, porque ahí están tocando las ganancias del sector financiero privado, con tasas del 5 y del 15%. Es decir, que es un aspecto importante, porque este último llevó muchos años antes de poder imponerse en América Latina. El resto del mundo, todos tienen un gravamen sobre la renta financiera cuando corresponde a las personas físicas. No así las personas jurídicas, que tienen otra solución. Pero acá estamos hablando de personas físicas que realmente obtienen dividendos, obtienen rentas de colocaciones financieras, obtienen rentas del exterior, y que hasta este momento venían prácticamente sin integrarse al grupo financiero. Claro. Y para cerrar esto, me parece que otra cosa que quedó abierto ahí, pero con un poco de, no sé, como muy débil, yo lo encuentro, es el tema del monotributo. El monotributo realmente se convirtió en una forma de evadir. Vamos a ser francos. Hay muchos, los monotributistas debieran estar tratados como contribuyentes generales. Y hoy en día están tratados como monotributistas, hay 3 millones de casos, y bueno, y nada. Eso deteriora la base imponible. Ese es un claro ejemplo del gobierno que quiso en su momento, o pensó una reforma más general, no se animó y terminó emparchando el esquema prevaleciente, y la verdad que es un esquema que no va ni para atrás ni para adelante, porque sigue manteniendo esa situación. Ahora se ajusta por precios y no da una solución a cuál es el tránsito del monotributo a... Sí, el monotributo empezó ya hace años atrás como una manera de atender la situación tributaria de los pequeñísimos contribuyentes. Claro. Y el gobierno, no me refiero a este gobierno, sino también a gobiernos anteriores, se enroscaron en una solución para el monotributista que resultaba muy práctica, porque desde el punto de vista práctico, porque desde el punto de vista recaudatorio no aporta nada el monotributista, pero era una solución legal de tratar a los pequeños contribuyentes de una manera distinta para no colocarlos en la ilegalidad. Entonces se manejan con eso, pero no hay solución, porque los monotributistas solamente entran al sistema y ninguno sale. Todos entran. Pero porque en el esquema no hay puertas de salida, ¿no? Exactamente. En el esquema no hay puertas de salida. Entonces, ahora, ¿por qué no volvemos? Porque el monotributo es un tema muy específico y seguramente volvemos en la segunda parte, pero ¿por qué no volvemos a la reforma de ganancias, que me parece que es la más profunda? La más profunda que se hizo. No sé, Dalmido, si querés agregar algo. Sí, yo comparto con lo que decía Juan Carlos. Yo creo que igual se hizo partiendo de una situación donde teníamos una tasa de 35%, que prácticamente es la más alta en el mundo. Se buscó un primer paso hacia la reducción de la alícuota. En realidad la reducción de la alícuota no es como en otros países donde se reduce completamente la alícuota, sino acá lo que se estableció es que las utilidades para reinversión iban a estar grabadas solamente al 25%, y luego se grababa con un impuesto a los dividendos las utilidades distribuidas. Es una especie de incentivo a la reinversión de utilidades. Por eso lo decía Juan Carlos, y me parece que es bueno volver a lo que originó esta reforma, ¿no? El gobierno lo primero que planteó es que era una reforma para fomentar la inversión y el crecimiento y generar más empleo genuino. La verdad que de lo que hemos visto en los últimos años, no hay muchas reformas en la región y en el mundo, diría, que tengan este objetivo como objetivo central. Y menos una que tenga el objetivo de reducir la carga tributaria así tan abierta, de manera tan concreta, ¿no? Es cierto que se insistió... Pero perdóname, amigo, ¿por qué no hay reforma de este tipo? Uno, porque no hay espacio fiscal para hacerlas, o porque no se cree que los instrumentos tributarios sean los más adecuados para favorecer la inversión y el crecimiento. No, yo para mí creo que hay una serie de explicaciones. En realidad, cuando vemos las reformas en lo que fue la región, hay como oleadas de reforma, sí, donde giraron todas en torno a un objetivo central. Así como fueron en los 80 y en los 90 el objetivo de eficiencia, y por eso tenemos hoy el IVA que tenemos en los países. En los 2000
hubo una revalorización del objetivo de equidad, entonces se priorizó el impuesto a la renta de personas físicas, los impuestos al patrimonio, y los países, algunos, porque en realidad no todos, pero los países que introdujeron reformas estructurales enfocaron en esos objetivos. Hoy en día el problema de inversión en la región está. Lo que pasa es que en Argentina tenemos un déficit casi estructural de años y se buscó a través del sistema tributario favorecer esta inversión o esta reinversión de utilidades que no se estaba concretando. La verdad es que las evidencias que hay a nivel internacional no muestran que el factor tributario sea el principal determinante de una inversión, sobre todo de la inversión extranjera. La inversión en el país puede tener alguna incidencia concreta el tema de la carga tributaria, pero la inversión extranjera directa lo primero que mira es la seguridad jurídica, la estabilidad y otros factores que hacen que esos movimientos de capitales vayan de un país a otro. Y después, completando lo que decía Juan Carlos, lo que se ha buscado, además de esta reducción de carga, es atacar problemas de difícil resolución, porque hay que reconocer que eran de difícil resolución, contra impuestos distorsivos que fueron introducidos en otra época, y algunos se han consolidado de una manera tal que era muy difícil desactivarlos. Del principal que estoy hablando es del impuesto a los débitos y créditos, que generó tanta recaudación y se constituyó en un elemento tan importante que es muy difícil sacarlo como componente de la estructura, y lo que se estableció es la posibilidad de ir incrementando el porcentaje de pago a cuenta que se puede tomar como el impuesto del impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces me parece que la reforma es una reforma bastante particular dentro de lo que veníamos viendo en la región, sí. Con un objetivo de fondo concreto, que es la reducción de carga tributaria, y en un contexto de déficit. De déficit fiscal enorme. Claro, entonces. Tal vez eso es lo que constituya de esta reforma un hecho inusual, porque claro, Argentina es de los pocos países con este nivel de carga tributaria. Es Brasil y Argentina solamente, con lo cual ningún otro país está en condiciones de decir la carga tributaria es excesiva. O sea que esos son todos. Argentina está en una situación fiscal tal vez la peor de la región, después de Venezuela, ¿no es cierto? Sí. Entonces lo extraño es eso, ¿no es cierto? Que en una situación de grandes necesidades fiscales el gobierno piense que se puede reducir la carga y las alícuotas, salvo que estén pensando de una forma muy Laffer virtuosa, en el sentido de que la carga va a generar tal crecimiento del nivel de actividad que compense, no sé. Lo vas a recuperar con el impuesto sobre la actividad. Pero yo creo que están pensando en eso, o sí. Estoy equivocado, no sé si ustedes piensan. No sé, pero me gustaría llevar la conversación a otro nivel. A ver. Y que me preocupa porque en todos los informes que presentó el gobierno como para justificar la reforma y demás, hay dos aspectos que me parece que hay que ponerlos de relieve. Uno es, el programa de reformas no dice nada sobre la administración de los gravámenes. No. Dice cosas muy fácticas, muy jurídicas, pero no hay un programa de trabajo sobre el tema en relación con la FIP, sobre cómo debería administrarse el sistema. Uh-huh. Hay muchos programas, poco se conoce sobre eso, pero yo no tengo la percepción de que el gobierno ha puesto realmente la carne arriba de la parrilla. Ajá. Para esto. Ajá. Entonces se continuó con los programas que están, se habla de que perseguir a unos para los otros y demás, pero no noto realmente una preocupación seria y profunda para controlar la evasión. ¿Te asusta un poco que la administración esté en manos de gente que no es del sector? Sí, entre una de las tantas circunstancias que se ven, digamos, ¿no? Claro. Ha habido gente muy competente que se han ido, hay gente también que puede ser muy competente pero que no corresponden al ramo, claro. Pero no hay la sociedad no percibe que hay realmente una preocupación de fondo de que si evadís te van a agarrar. Entonces
Sí. Esa es una cuestión. La otra cuestión que me parece que realmente no nos preguntamos el por qué, no nos preguntamos nada, es ¿por qué el blanqueo? Ah, bueno, ese es un super título. Bueno, Sí. es un super Sí, título. sí, sí, claro, está muy bien. Es un Está vinculado supertítulo. con lo anterior, claro. Está vinculado con lo anterior, está vinculado con el régimen del monotributo, Sí, está sí. vinculado con un montón de factores que hacen a la administración y a la percepción de los recursos en materia tributaria. Entonces, Y la equidad. Y básicamente la equidad. sí, hay un problema de equidad, hay un problema de que realmente ahora vemos y leemos ya que prácticamente la cantidad de capital que se blanqueó ya se ha generado en el exterior un monto semejante. Es decir que es una manguera esa donde realmente va a estar siempre regado el jardín porque el agua sale por todos lados. Sí, Claro. sí. Entonces, me parece que eso habría que tomarlo en consideración. Si realmente, si realmente el blanqueo, que se tuvo mucho éxito desde el punto de vista recaudatorio, y el gobierno apoyó eso, sí, desde el punto de vista recaudatorio lo apoyó en forma explícita, con documentos, con organismos internacionales y demás, todo eso, el tema es si no se produce un cambio de conducta muy importante, dentro de 4 años vamos a estar hablando Al percibir que al Estado no le interesa tanto cobrar impuestos. y, claro, sino- y que vamos a tener que poner otro blanqueo más. Está bien. Con lo cual estamos poniendo una semillita que no va a prosperar. Bueno, Hasta ahí. hacemos un corte. Estimados, vamos al corte y volvemos en unos minutitos. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Tu palabra. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresán. Fin del espacio publicitario. Seguimos aquí en partida doble mientras estábamos debatiendo a ver qué poníamos. Si algo serio o algo no serio. Todo es serio. La favor, música ¿es seria? siempre es seria, ¿eh? Ah, ok. Acá la música es seria. O por lo menos un poco más agitada. Sí. Yo traje un blues de la década de 50 de un músico poco conocido, pero que en realidad es un músico como de culto de otros músicos que tocan temas de él. Por ejemplo, yo cuando conocí a John Mayall lo conocí tocando un tema de la Alabama, un lindo tema, que es de este músico, se llama J.B. Lenoir. Ok, es americano el señor. Sí, americano, de color negro como diría Ledoutier, Sí, como todos aquellos, y tiene un blues que se llama Tax Paying Blues. Tax Pain. Pues, Que es un señor que se lamenta porque le quiere cobrar impuestos. ¿no? Ah. Yo que era apropiado para... Nunca hay un tema musical a favor de los impuestos, no lo he escuchado. Taxman Taxman y no. Taxman, sí. no es es festivo, ¿no? Sí, Sí, bueno, ese tipo está... No sé, bueno. Allí vamos, ya volvemos. vamos. Seguimos aquí en partida doble. No era tan triste, era bastante alegre. No, es un blues. Un blues. Los blues, el blues del hombre que tiene que pagar impuestos.
Bueno, lamentablemente. no queda otra. No queda otra, aparentemente. Bien. Estábamos ahí sobre el final del bloque anterior hablando del blanqueo, ¿no? A mí es interesante la reflexión que hiciste, Juan Carlos, porque en toda esta discusión sobre la reforma tributaria actual, uno nunca sabe hasta dónde hay ideología, intereses propios, un justo reclamo sobre situaciones de injusticia. Ahora, cuando uno pone el acento sobre la idea del blanqueo, que con todo lo que implica eso en términos de equidad y de impacto sobre una situación fiscal de por sí complicada, uno tiene una pista de cuáles son las intenciones de la reforma, ¿no es cierto? No sé, Dalmiro, vos qué pensás de esto, pero digo, para ver un poco el impacto de estas medidas sobre la situación en general, ¿no es cierto? ¿Cómo es la situación del sistema en términos de equidad? ¿Mejoró, empeoró? ¿Cuál es la no es que no hay medidas, no obviamente. Hay mediciones, no, ya sé, pero ¿cuál es la percepción? Cuando uno hace el listado de las reformas, ¿no? Bueno, digo, si vos ves cuáles fueron los instrumentos que se tocaron en la reforma, en realidad la reforma expresamente dejó fuera ganancias de personas físicas, porque se habían modificado los mínimos el año anterior y se decidió dejarlo afuera. Entonces el impuesto más progresivo ya estaba fuera de discusión. Pero déjame que vuelva a eso, porque me gustaría ir girando el eje de la charla, no tanto de lo que se hizo, sino de lo que uno cree que hay que hacer, ¿no es cierto? Sí. La reforma de personas físicas que se hizo, ¿es la reforma que ustedes hubieran pensado como razonable, como deseable, o fue una reforma un poco a las apuradas? Bueno, lo que pasa es que, digo, hay que ver el punto de partida, ¿no? El punto de partida era un impuesto que prácticamente en los últimos años había generado muchísimas distorsiones, porque al no poder actualizarse los tramos y las alícuotas, lo único que había quedado como alternativa era introducir modificaciones sobre las deducciones. Entonces se había generado situaciones irrisorias donde había dos contribuyentes con el mismo ingreso, uno pagaba y el otro no. Entonces se venía de una situación, de un estado donde realmente solo pagaban los ingresos salariales y había muchas distorsiones en el sistema. Entonces la reforma que incluyó sobre ganancias de personas físicas, esta reforma, o sea, la aprobada en diciembre del año pasado, fue la inclusión de al menos una parte de las rentas de capital, que durante mucho tiempo habían estado exentas, que por supuesto van a estar grabadas a una tasa proporcional muy inferior, con lo cual siempre va a haber una ventaja para el contribuyente que reciba rentas de capital y no rentas salariales, porque se graban a otra... Aclara un poco, ¿qué parte de la renta de capital es la que está grabada ahora? Bueno, ahora se puso un impuesto sobre los dividendos, que en un momento se había introducido en 2012 o 2013, se había puesto la ley de... creo que fue... ¿Cuál es la ley del ANSES? Que estuvo dentro de... Bueno, hubo una ley donde uno de los artículos justamente derogó esa... claro. O sea, la gravabilidad de los dividendos, y luego, ahora con la reforma, se vuelven a grabar los dividendos, se graba las ganancias de capital por venta de inmuebles, que ya estaban grabadas con un impuesto a la transferencia de inmuebles, pero se pasan a ahora se graban con una tasa flat de 15, y también la renta financiera con una diferencia de tasa según el tipo de moneda. Digo, ¿es suficiente? Y no. Digo, con Juan Carlos hemos escrito años lo mismo. Digo, no es suficiente porque sigue habiendo una diferenciación de rentas y uno sabe, no es necesario hacer una medición, que las rentas de capital generalmente son las que perciben los individuos de más altos ingresos, y si esas rentas están grabadas con menos presión, obviamente que el impacto del impuesto no es todo lo progresivo que uno quiere. Es un tratamiento dual que beneficia un sector en contra del otro. Claro, ahora hay que reconocer que impuesto comprensivo que grave con una escala progresiva todos los tipos de renta en América Latina no existe.
las últimas, por lo menos los países han seguido el sistema dual, en Centroamérica, en Uruguay, en Perú han seguido este modelo, también por una idea de siempre relacionado con el tema de la inversión, digo, ¿no? Del miedo a perder el capital si uno lo graba más fuertemente. Entonces, bueno, es un comienzo. Yo no sé si se va a seguir en esta línea y se va a ir incluyendo estas rentas para grabarlas de una manera más equitativa, por lo menos con otros tipos de renta, ¿no? Pero por lo menos es un avance. Es un avance. Es un avance. No hay ninguna señal de que se vaya a no, modificar. pareciera que esta reforma es de one shot, ¿no? Es de one shot, sí. O sea, es gradual, pero pareciera una reforma hago esta reforma y hasta dentro de 5 años, que va a ser el proceso gradual que se planteó para esta reforma, no planteo ninguna otra reforma, por lo menos ninguna reforma estructural. Ahora, dígame, durante los próximos 5 años, el Estado, sobre todo el Estado Nacional, va a perder una buena porción de sus ingresos. Sí, efectivamente. Nacional y provincial. Sí, tenemos metas bastante ambiciosas en términos de déficit. Sí. Luego, en la historia pasada, cuando se enfrentaba a estas situaciones, uno siempre imaginaba reformas que aumentaran los recursos y no que los redujera. ¿Ustedes cómo ven esa posible conflicto entre los dos objetivos de política? Digo, ¿habrá es una pregunta sobre el otro lado de la tijera, digo, claro. No sé si hay margen para bajar tanto el gasto público, ¿no es cierto? Bueno, yo creo, como dije antes, estamos frente a un círculo vicioso, ¿no? El Estado necesita más fondos, al mismo tiempo se necesitan menos fondos o menos transferencias del Estado para aquel que quiere invertir. Uh-huh. Entonces tenemos una situación doble. Por un lado queremos recaudar más para financiar genuinamente el gasto público, el gasto social, el gasto económico, y por otro lado tenemos el problema de que tenemos que generar recursos para el presupuesto de gastos. Sí, claro. Entonces, para poder balancear. Y esa dicotomía no está todavía saldada. Hace falta, me parece, un poco más de tiempo, posiblemente. Y al mismo tiempo, yo me pregunto, el tema de la evasión, que es un tema, como dijiste antes, un tema complicado y difícil. Sí. ¿Qué sabemos sobre eso? Se sabe muy poco, casi nada. Pues, ¿quién es el que puede ponerle un número a esta cuestión? Bueno, me parece que estamos frente a una situación muy compleja, porque nosotros mismos que hemos hecho cálculos sobre el tema de la evasión, junto contigo, sí, claro. No sabemos cómo está el nivel de evasión, no sabemos cómo fue evolucionando siquiera la evasión. Tenemos percepción de los problemas, pero no tenemos nada cuantitativo, nada que podamos mostrar seriamente. No sé si el gobierno volvió a hacer o está haciendo los cálculos de evasión en el IVA, que antes eran una norma. Obviamente el gobierno... Se dejaron de hacer y no se volvieron a Se dejaron de hacer cuando no había cuentas nacionales para hacerlo. Claro. Y ahora ya podríamos tener de vuelta cálculos, no sé si alguien nos está haciendo. En impuesto al salario nosotros hicimos un cálculo, pero ¿sí? El último fue para el 2009, una cosa así, y la verdad que este es otro mundo. Y entonces tomamos medidas, ni que decirlo, ¿no? Entonces tomamos medidas alegremente sin saber los impactos. Sin saber los impactos. No sé si ustedes leyeron en el proyecto de reforma tributaria, el gobierno presentó una publicación muy extensa, pero pareciera que se han dedicado a escribir un nuevo manual de finanzas públicas, sí, adaptado a alguna reforma, pero no han avanzado sobre aspectos que son los que cruciales interesan para la Argentina, sí. Medir impactos que tienen que ver. Tal vez lo hayan hecho a puerta cerrada, pero la verdad que hubiera sido bueno discutir esas cuestiones. Exactamente, sí. A mí me parece que es una circunstancia, un dato que sale del documento ese que hoy conversábamos, era el impacto que va a tener esta reforma al final de todo el proceso. Al final del proceso, ¿no? Porque digo, hoy, en ese momento se hablaba de 1,5 puntos del PIB a lo largo, al último año del proceso. Y la verdad es que hoy entre 1,5 puntos y 2 ya tenemos en el primer año. Con lo cual vamos a llegar a un nivel de 3-4 puntos de y todavía no tenemos todavía el impacto de ganancias, porque no lo sabemos, porque esto empezaría a partir del año que viene. De cheque y de impuesto al salario. De cheque también. Que son los más fuertes, ¿no?
y después está la parte provincial, que no es menor, porque de cumplirse con el consenso, la reducción a nivel provincial va a ser muy importante, con lo cual uno no sabe hasta qué punto la pérdida de recursos, hasta qué nivel va a llegar en un contexto donde casi hay obligación de reducir el déficit en muy pocos años. Sí, Dalmiro, vos el tema no lo tocamos todavía, pero todo el tema de ingresos brutos vos conocés más que nosotros cómo está esa situación. ¿Vos cómo ves la posibilidad de que, sobre todo las provincias grandes, no puedan perder recursos de ingresos brutos? ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, en realidad la pérdida de los recursos va a ser muy importante. No se ve tampoco una posibilidad de compensación, que eso es otra de las cosas que nos deja la reforma hasta hoy, ¿no? Todas las medidas de compensación, de aumento de ingresos o de reemplazo de esta reducción de impuestos distorsivos por otros impuestos mejores o por lo menos progresivos y no tan distorsivos, la verdad es que no parece que se fuera a dar. Entonces va a ser todo impacto negativo. Y el impacto mayor, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires y en provincia, va a ser en los años sucesivos, en ingresos brutos, que era prácticamente 2/3 de la recaudación. A mí me resulta un poco difícil creer que ese proceso de reforma siga adelante en la medida que haya dificultades fiscales, ¿no es cierto? Tal vez sigan los gobiernos provinciales más cercanos al gobierno nacional, pero es muy difícil que se generalice. No sé. Hoy hay dos provincias, una que no lo firmó, que fue San Luis, y La Pampa, entiendo que luego como que lo suspendió, en realidad, no es que no lo firmó, ¿no? Pero siempre está latente ese riesgo, ¿no? Sí. Porque así como se firmó, claro. Ya tenemos la experiencia de los 90. La provincia que tiene compensación real es la provincia de Buenos Aires. Bueno, y el resto está recibiendo paulatinamente el 15% que antes iba al sistema de pensiones, ¿no es cierto? No hablamos de una cuestión que es la que tal vez más esté en los diarios hoy, cuando se habla de reforma tributaria y la posible reversión, que es las retenciones, ¿no? Ahí ha vuelto a discutirse la necesidad de reducir el sendero de reducción de retenciones a cuenta de que el tipo de cambio real hoy está mucho más alto, ¿no es cierto? Exactamente. Pasa que eso depende de qué pase con la inflación, digamos. El tipo de cambio real deja de ser alto el día que sea compensado. Y no sé si el gobierno tiene la posibilidad, el deseo y la capacidad de ir ajustando el tipo de cambio real. Si así lo hiciera, habría margen para cubrir retenciones, pero no sé, digo, ¿ustedes qué están pensando ahí? Yo pienso que este caso es uno más de tantos que se pueden producir, porque una reforma que está sustentada en normas que tienen aplicación a lo largo de 5 años en un país de tan alta volatilidad como es la Argentina, sí. A mí me cuesta creer que así como se toman las medidas el día de mañana, segundo o tercer año de la aplicación de las normas de materia de renta, pueden llegar a retrotraerse o volverse para atrás o modificarse, porque es mucho tiempo en el que se difiere la percepción del recurso, y durante ese tiempo pueden estar pasando muchas cosas, incluso en materia de inflación, ajuste por inflación. Hoy está pendiente y abierta normas para mejorar la situación de los activos de las empresas, sí, que todavía no se ha reglamentado. Entonces me parece como que hay una cantidad de cosas que pueden ir con el tiempo modificándose. Y eso lleva también al tema de las retenciones. Yo no sé el año que viene cómo será, cómo estará el mercado internacional, qué estará pasando con Estados Unidos. El mundo está cambiando de una gran manera. Sí, de todos modos, más allá de que pase con los precios internacionales, el tipo de cambio real alto tiene que ver para eso. Tiene que ver. Y también tendrá que ver qué pase con las metas con el fondo. Seguramente se van a cumplir este año, pero en el momento del año que viene va a haber más dificultades. Estimado, tenemos música y agenda. Hagamos música cortita, ¿no? Música corta y algo de agenda, y así nos podemos despedir de nuestros invitados.
Esto es los Beach Boys haciendo un tema de Elton John, Coco del Rock. Escúchelo que le va a parecer bastante disonante. ¿Qué le pareció esta versión del tema de Elton John? Increíble, ¿no? Le recomiendo el disco entero, ¿eh? Two Rooms se llama. Voy a buscarlo. A mí creo que es uno de los mejores, creo que fue uno de los primeros discos tributos que salieron a alguien. Ajá. Esto fue en 93, 94. Mira que tiene unos años largos. Fantástico. Tenemos que cerrar un poco ya con nuestros invitados. Y tenés agenda. Y tengo una agenda. Una agendita tengo. ¿Le parece que arrancamos con la agenda entonces? Claro. ¿Rápido? Bueno. Contribuye a que el Día del Niño sea una fiesta. Organiza festejos responsables. Si estás por recibirte, podés tener leche en polvo, galletas, té, mate cocido y azúcar. Al momento de realizar un canje por cotillón al estar ubicado en el hall de entrada Avenida Córdoba 2122. ¿Sí? Además puedes acompañar esta acción trayendo un regalo, un libro que haya marcado tu infancia, con una dedicatoria para los chicos que lo reciban. No debe ser nuevo necesariamente, pero sí estar en buen estado. Esto va a durar durante 3 semanas y es alusivo al Día del Niño, ¿sí? Jornadas de la cultura solidaria, es un espacio donde los jóvenes pueden conocer y gestar proyectos, ideas, adquirir herramientas para comprometerse con sus comunidades, formar equipos de acción y encontrarse con otros que comparten las mismas ganas de ayudar. Está destinado a estudiantes de 16 a 18 años y jóvenes de 18 a 30 de facultades, terciarios y universidades, ¿sí? Para participar hay que escribir a multiplicar@gmail.com y más información en la web de nuestra facultad, www.economicas.uba.ar. 10º encuentro de investigadores latinoamericanos en cooperativismo, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Cooperativas en las Naciones Unidas en 2017. La Alianza Cooperativa Internacional ha propuesto centrarse en el tema de la inclusión al considerar que las cooperativas aseguran que nadie se quede atrás. Fecha 2 y 3 de agosto en nuestra facultad, Avenida Córdoba 2122. Y por último, las convocatorias a ECON 2018. Desde los días 1 a 4 de octubre de 2018 se desarrollará el 12º Congreso Internacional de Economía Gestión ECON 2018, el evento más importante de las ciencias económicas en nuestro país. Durante dichas jornadas contaremos con una amplia oferta de clases magistrales diversas, temáticas, académicas y de actualidad. Entre los siguientes ejes temáticos: economía internacional, economía y gestión de la energía, responsabilidad social empresaria, Mercosur e integración regional, economía y gestión ambiental y el rol del Estado, entre otros. Para mayor información también en la web de la facultad. Esto es todo en cuanto a agenda, profesor. Muy bien. Si tenemos un par de minutos. En realidad tenemos 40 segundos, pero vamos a extendernos un minuto. 40 segundos. No, digo, porque hay un... Solo por lo menos para marcar el tema que no hablamos, pero hay un tema que me parece importante en el pensamiento de una reforma tributaria más de largo plazo, que es el impuesto inmobiliario, ¿no? Porque hablamos de retenciones, hablamos de todo eso, pero la verdad que es un impuesto provincial, a veces municipal, pero la verdad que pareciera que ahí falta una reforma en serio, ¿no? Definitivamente, es una asignatura pendiente. Y que un poco su debilidad está pegando sobre todo el sistema. En realidad, el consenso establece justamente la creación de un organismo federal que estaría encargado de actualizar las evaluaciones fiscales de todas las jurisdicciones. Tamaña tarea, Sí. porque hay que unificar criterios, hay que poner un criterio único para todo el país. No es una cosa... Pero todavía eso no avanzó. ¿Pero vos te parece que será posible? No sé. Se hicieron muchos intentos. No lo sé. Ya sé, pero nunca se avanzó, ¿eh? Nunca se la El tema del catástrofe es una catástrofe. Sí. Sí, Bueno, porque es muy variable, ¿no? Ojalá. Depende de cada provincia, ¿no? De cada provincia, sí. Hay algunos que están... Bueno, avanzados. Estimados, hasta acá llegamos. nos vamos a encontrar el martes que viene. Sí, nos quedaron muchos temas ¿Sí? para seguir hablando. Bueno. Así lo haremos. No se enoje con López porque va a reuniones, por favor, le pido. Allá él. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, Muchísimas gracias. están Genial. disponibles estas 2 sillas para cuando quieran venir. Ok, muchas gracias. Para esa no, porque es de López, la otra. Gracias, chao. Chao. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.